Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del grupo Hay una Solución. Hoy es sábado 29 de mayo. Mi nombre es Claudia, soy comunicadora compulsiva y soy su moderadora. Margie y Diana son nuestras traductoras. Good morning, everyone, and welcome to an OA meeting of the group There is a Solution. Today is Saturday, May 29th. My name is Claudia, I'm your moderator. Margie and Diana are our translators. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Herb K., quien tiene muchos años en CCA, tiene muchos años en AA. Y Herb no está en OA, pero trabaja la recuperación basada en el libro grande y nos ha estado dando un taller de 12 pasos y ha sido aprobado por la conciencia de nuestro grupo el invitar a Herb a compartirnos sobre el libro grande y los 12 pasos. Herb trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca del 12º paso y el servicio. Our speaker this morning is Herb K., who has many years in AA. Herb is not a member of OA, but he has a great message to share with us, and our group conscience has approved that we invite Herb to share. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Herb es una de estas personas. The opinions expressed here are those of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities, no representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Herb is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado. Pueden levantar su mano. Y ahora, con gran gusto, les presento al compañero Herb K. Y ahora, and now with great pleasure, I introduce to you our speaker, Herb K. Welcome, Herb. Thank you so much. I'm honored again to be here, to be invited back and invited to be helpful. Muchas gracias y estoy muy complacido de haber sido invitado aquí para poder asistir. I was paying attention to the introduction. Yo estaba prestando atención cuando estaban haciendo la presentación. Claudia reminded me that the name of this group is There is a Solution. Y Claudia me recordó que el nombre de este grupo es Hay una solución. I came into Alcoholics Anonymous in 1984. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos en 1984. 37 years ago. Hace 37 años. I did not know much about Alcoholics Anonymous nor about addiction. No sabía nada acerca de Alcohólicos Anónimos ni de adicciones. I knew I had a problem, but my problem was with life. Yo sabía que yo tenía un problema, pero mi problema era con la vida. I prided myself on being a seeker to find out what the problem was. Yo estaba muy orgulloso de ser un buscador de la verdad. And to explore a variety of resources that promised a solution. Y también de explorar una variedad de recursos para encontrar esa solución. Many of them were very helpful. Muchos de ellos me ayudaron mucho. I studied to be a Catholic priest for 7 years in a monastery.
Yo entré a un monasterio por 7 años, estudié para ser un sacerdote católico. I studied to be a psychologist, getting all the graduate education and therapy was available. También estudié psicología y me gradué en la educación que estaba disponible. I did a variety of drugs and a variety of alcohol, looking for an improvement in my consciousness. Y también traté con una variedad de drogas y de alcoholes para implementar mi conciencia. I did a variety of self-help and human development programs. Y también una variedad de autoayuda, de programas de autoayuda. Then I discovered I had an alcohol problem and I joined Alcoholics Anonymous. Y entonces descubrí que yo tenía un problema con el alcohol y me uní al grupo de Alcohólicos Anónimos. I went to a meeting every day. I got a sponsor. I called him every day. Yo en esa época iba a una reunión diaria y encontré un padrino con el que me comunicaba diariamente. For 4 years, I went to a meeting every day and called my sponsor every day. Por 4 años yo iba a una reunión todos los días y también llamaba a mi padrino todos los días. But I did not change. Pero nada cambió, no cambié. I didn't know that change was necessary. Y no sabía que el cambio era necesario. I didn't know what needed to be changed. Tampoco sabía qué era lo que necesitaba ser cambiado. And I didn't know how to change. Tampoco cómo cambiarlo. Then I met a man who shared in a meeting for 5 minutes. Y entonces escuché a una persona, un hombre que compartió en una reunión por 5 minutos. His very person witnessed to that there was something different. Y esa persona dio un testimonio de algo que era diferente. His words were profound, Sus palabras eran profundas, but his resonance in his tone of voice was like a magnet that pointed my needle north. y la resonancia de su voz, el eco de su voz, fue como un imán que me cautivó la punta de la aguja mía. In Mm. all Go ahead. in all the seeking up to that point, I had never met a teacher that had attracted me so powerfully. Y después de toda la búsqueda, nunca había encontrado antes a alguien que me atrayera tan profundamente, tan grandemente. I asked him after the meeting to sit with me to have a discussion. Y después de la reunión le pedí que se sentara conmigo para tener una conversación con él. In that discussion, I described to him my background. Y en esa conversación yo le expuse toda mi vida, el recorrido de mi vida. And he looked me straight in the eyes Me miró a los ojos and he said, "You have a lot of information, but you have no transformation." me dijo que, y está apuntando la cabeza, dice, tienes mucha información, pero ninguna transformación. You have a lot of academic knowledge, but it's never translated into your behavior. Tienes bastante conocimiento académico, y de nuevo apunta hacia la cabeza, pero no tienes ningún tipo de cambios de conductas. He agreed to take me through the big book and the step process. Él acordó conmigo llevarme a través de los pasos como están en el libro grande. It took 12 months to go from step 1 through step 12.
Y nos duramos un año para trabajar desde el paso 1 hasta el 12. At the end of that process, I became a finder. Y al terminar ese proceso, yo me convertí en una persona que había encontrado. I had a spiritual awakening. Tuve un despertar espiritual. Not any type of knowledge or feeling, No tuve ningún tipo de conocimiento ni de sentimiento, but my behavior had changed. pero mi comportamiento había cambiado. I had been a seeker all my life, but finally I was a finder. Toda la vida había sido un buscador y finalmente había llegado a ser alguien que había encontrado. No sé cómo traducir encontrador o alguien que había encontrado ya, había llegado a encontrar eso que había estado buscando. That's why I've now dedicated my life to There Is a Solution. Y por eso ahora dedico mi vida a encontrar esa solución. And the journey that we have been on for several months now has been going from steps 1 through 12. Y este caminar que empezamos nosotros a trabajar ha sido el caminar de los pasos 1 al 12. I have exposed you to the big book and the step process. Les he expuesto el libro grande y el proceso de los pasos. I have given you assignments for reading and writing and praying and discussing. También les he compartido asignaturas o tareas en las que pudieran orar, hacer ejercicios, contestar preguntas. At the beginning of this process several months ago, I asked you to ask yourself several questions. Y al comienzo de este proceso, hace unos meses, yo les pedí a ustedes que se hicieran una serie de preguntas. And I've asked you now to think about those questions and take a look at your answers to see if there's been any shift in your awareness. Y ahora les pido que se cuestionen a ver si ha habido algún tipo de cambio en la sincronía de sus pensamientos al contestar estas preguntas. A shift in your awareness, a shift in your attitude, a shift in your feelings, a shift especially in your behavior. Y si ha habido un cambio en su comportamiento, bueno, en su comportamiento es el más importante, pero en sus... can you repeat the list? I think so. Your awareness, your attitude, your feelings, and your behavior. Su awareness es como el que esté pendiente, ¿cierto? Conciencia. Consciousness. Conciencia, sí, thank you. En su conciencia, en sus sentimientos, en sus pensamientos y en su comportamiento, especialmente el comportamiento. The most important part is the change in behavior. Y el más importante de todos es un cambio en el comportamiento. Some of you will have muy poquita and some muy grande. A what? I'm sorry, like a very little. Very little and very large. Ajá, sí, y lo dijo en español, que algunos de nosotros vamos a tener de pronto un concepto o una experiencia muy pequeña y otros una muy grande. Thank you for saying it in Spanish. I would try. Many years ago, I had some 2 courses. Que hace unos años tuvo dos clases de español, 2 cursitos. And so today, I'm asking you to share your experience as well as your commitment and how you're going to stay accountable. Y hoy les quiero pedir o preguntar cómo ustedes van a realizar su compromiso
y cómo se van a quedar siendo responsables. I would first like to do a review of the big picture of the process. Y primero vamos a hacer una revisión de como la foto grande o cómo el proceso es. Vamos a revisarlo como una revisión a fondo del proceso. We started out by listening to Einstein say the consciousness that created the problem cannot be the consciousness that solves the problem. Empezamos leyendo este refrán de Einstein que dijo: la conciencia que creó el problema no puede ser la conciencia que resuelva el problema. This man gave me a prayer to have the intervention of the Spirit to set it aside. Y este hombre también me dio a mí la oración de poner a un lado, para poner a un lado mis pensamientos. Aquí está la oración. Do you want me to read it? No, not yet. Okay. Thank you. No, I created the prayer 30 years ago. Y él escribió esta oración hace aproximadamente 30 años. 20 years ago, I changed it because I had said, God, give me the power to set aside my old ideas. Y hace 20 años la cambié porque le pedí a Dios que me cambiara y me quitara mis viejas ideas, mis ideas obsoletas. And I saw the pride of me still trying to be in control. Y entonces descubrí en ese momento mi orgullo, mi ego todavía tratando de controlar las situaciones. So I changed it to come and remove it surgically. Y entonces la cambié otra vez y le dije: por favor, ven y remueve esto como si fuera una cirugía. I cannot have an open mind and an open heart based on my effort. Yo no puedo tener una mente abierta y un corazón abierto con mi propio esfuerzo. I'm powerless to have an open mind and an open heart on my own willpower. Yo soy impotente para tener una mente abierta y un corazón abierto con mis propios recursos, con mis propios medios. And I used the word brokenness in the prayer. Y empecé a utilizar la palabra de romper en la oración. 2 weeks ago, I changed the prayer. Y hace 2 semanas volví a cambiar la oración. I'm introducing it to you for the very first time. Y esta es la primera vez que se las estoy compartiendo. I eliminated the word brokenness and I used the word unmanageability. Y quité la palabra de rompimiento y agregué la palabra ingobernable. You are all on mute, so I ask you to pray this prayer with me out loud. Pray it in your language, of course. Están todos en mute y les pido que oren esta oración conmigo en voz alta, con el micrófono apagado. Please join me. Por favor, únanse a mí. Herb, Yes. would you like me to put on the screen the corrected one? I have it here. I have it on the screen, I hope. Oh, okay, good. Right? Yeah. It doesn't have the word unmanageability yet. Unfermented is not the unmanageability. No, but I can Well, yes, I would like that. Sure, absolutely. put it on. Okay, Yeah, I will share it right now. wonderful. Of course, I didn't even think about it because I didn't know the language.
Of course, I haven't told anybody. How would you translate it? Right. Oh, Okay. all right. Estaba haciendo falta para los que, para traducir un poquito, estaba haciendo falta la palabra que él cambió y Clau nos va a poner la corregida en este momento. Is that no, that's the right word? No. Yeah, this is the right word. Okay, so you can send that to me, so I'll incorporate it then in the set. That's wonderful. Thank you. So what initiative you guys have. That's great. Thank you so much. Wonderful. Yeah. All right. So please join me in this prayer. You're welcome to pray it out loud. You're welcome to pray it silently. You're welcome not to pray it. Dice que pueden orarla en voz alta, pueden orarla en silencio, pueden decidir no orar. Please join me. Pero los que quieran unirse, por favor, únanse. In the intention of having the gift of an open mind and open heart. Con la intención de tener una mente abierta y un corazón abierto. God, please set aside everything I think I know about myself, my unmanageability, the 12 steps and you, for an open mind and a new experience with myself, my unmanageability, the 12 steps and especially you. Dios, por favor, ponga a un lado todo lo que creo saber de mi ingobernabilidad, de los 12 pasos y de ti, para que pueda tener una mente abierta y una nueva experiencia de mi ingobernabilidad, de los 12 pasos y sobre todo de ti. So at this point then, can I have my screen back? I don't know how to do that. You're in control, Claudia. You can go ahead and share again. Say it again. You can go ahead and share your screen again. All right. Y él va a compartir ahora su pantalla otra vez. And so here we are, pathetic Herbie in addiction and unmanageability. Así que aquí estamos. Aquí estaba Herb, que se llamó a sí mismo como Herbie, como más chiquito, en su ingobernabilidad. He's a seeker, but not a finder. Él era un buscador, pero no una persona que encontraba. He doesn't know he's not a finder. Él no sabía que no era una persona que encontraba. He's about to discover that he doesn't know that he doesn't know. Pero él estaba a punto de descubrir que él no sabía que no sabía. He's about to discover that he doesn't see that he doesn't see. Y está a punto de descubrir que él no veía lo que no veía. But it takes 4 years. Pero dura 4 años. Please be patient with yourselves. This is a process. Por favor, tengan paciencia con ustedes mismos. Esto es un proceso. Spirituality is a relationship. La espiritualidad es una relación. It's a relationship with power. Es una relación con poder. Those first 3 steps. Los primeros 3 pasos. Bill Wilson uses the term rocketed into the 4th dimension. Y Bill Wilson nos dice que es ese disparar hacia la 4ª dimensión, es el cohete hacia la 4ª dimensión. We need to get into the rocket. Y nosotros nos necesitamos meter en ese cohete. Then the rocket will take us to the destination. Y ese cohete nos va a llevar al destino. And it has 3 stages. Y tiene tres etapas. The first stage is a relationship with power. Nuestra primera etapa va a ser nuestra relación con el poder. The second stage is a relationship with myself.
La segunda etapa es la relación conmigo mismo. The removal of the obstacles in me to a relationship with me. Es el remover, cuando se remueven todos los obstáculos que están en mí y a través de mí. In that first stage, we made a decision that there is a sunlight in me that is not me, that is available to me. En ese primer paso nosotros descubrimos que hay una luz que no está en mí, pero que funciona a través de mí. And that in the second stage, there are clouds in me that block the sunlight from me. Y que en mi segunda etapa descubrimos que hay unas nubes que ensombrecen esa luz en mí. And by the end of that second stage, we approach our Creator with the prayer, my Creator, to be recreated. Y en la tercera etapa nosotros nos conectamos con nuestro poder superior o creador y le decimos, what was the prayer, the last sentence that you said? To be recreated. Para ser recreados, le pedimos a nuestro creador. And we enter the third stage, which is our relationship with others. Y la tercera etapa en la que entramos es nuestra relación con las demás personas, con los otros. And we make a decision to change our behavior and to repair the damage of our behavior. Y ahí tomamos la decisión de cambiar nuestros comportamientos y reparar nuestros comportamientos. That's the journey we've been on for several months. Y este es el viaje, el camino en el que hemos estado por varios meses. And now we're in orbit around the light. Y ahora estamos en órbita alrededor de la luz. That's the destination of the rocket, to be in orbit around the light. Y ese es la llegada final, el destino de ese cohete que está en órbita alrededor de la luz. Bill calls it our way of life. Y Bill lo llamó nuestra manera de vivir, de vida. We're not cured. No estamos curados. We have a daily reprieve. Lo que sí tenemos es how do you, one second, I forgot how to say reprieve. ¿Alguien me puede ayudar? Suspensión o alivio. Un alivio, gracias. Un alivio diario de nuestra enfermedad. Based on the sustenance of our spiritual condition. En cuanto que nosotros trabajemos y mantengamos nuestra relación espiritual. I cannot live on yesterday's breakfast. Yo no puedo vivir con el desayuno que me comí ayer. Today, I need to get guidance in step 11. Hoy tengo que recibir guía a través del paso 11. And I need to be empowered in order to live on principles and help other people. Y necesito llenarme de ese poder para poder vivir estos principios. Step 12. Conectarme a ese poder. Step 12 promises a spiritual awakening. Y el paso 12 nos promete un despertar espiritual. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics, to everybody, and to practice these principles in all our affairs. El paso 12 nos dice, habiendo tenido un despertar espiritual, como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. So what is a spiritual awakening? Y entonces nos preguntamos, ¿qué es un despertar espiritual? It's a change. Es un cambio.
in the way we think and feel and behave. en la manera en que nosotros pensamos, sentimos y nos comportamos. But it's not a self-help program. Pero este no es un programa de autoayuda. In fact, it's a program for the helpless. Es en realidad un programa para los que no tienen ayuda, para los que se encuentran sin ayuda, sin encontrar ayuda. We get in the rocket ship and it takes us where it's going to go. Nosotros nos montamos, nos entramos al cohete y nos lleva a donde nos quiere llevar. It's a change that's done to us, not by us, but not without us. Es un cambio que se hace hecho a nosotros, no por nosotros, pero no sin nosotros. We get in the rocket ship and it takes us to the destination. Nos montamos en este cohete y nos lleva a nuestro destino. We begin working the steps and then they work us. Nosotros comenzamos trabajando los pasos y después los pasos nos comienzan a trabajar a nosotros. This is the mystery of grace and willingness. Este es el misterio de la gracia y de la voluntad, de la buena voluntad de nosotros. The grace of God, whatever that means. Y la gracia de Dios, como sea que se interprete. And my willingness, which is a decision to take action and also to take action. Y mi buena voluntad, que es una decisión para tomar acción y hacer estas acciones. I say it's a mystery because I do not understand the connection. Yo mencioné que es un misterio porque en realidad no entiendo cómo funciona. Do I get the grace because I'm willing? Me pregunto si yo recibo la gracia porque tengo la buena voluntad. Or am I willing and I receive the grace? O tengo la buena voluntad y por eso recibo la gracia. In the final analysis, it doesn't make any difference. Al final del día, el análisis final es que no hay una diferencia, no importa no importa cuál de las dos sea. I don't have to know how it works. I just need to know that it works. Yo no necesito saber cómo funciona, yo solo necesito saber qué funciona. I was in bondage of my addiction. I was in bondage of myself. Yo estaba atrapado, encadenado en mi adicción y en mi enfermedad. And now I have freedom. Y ahora tengo libertad. Now I know that I know. Ahora yo sé que sé. Now I see that I see. Y ahora sí veo lo que veo. I also realize that I'm holding the bars in front of my face that hold me in prison. También me doy cuenta que yo estaba agarrado a las barras de este encadenamiento, de esta prisión. There's no ceiling, no floor, no walls. No hay techo, no hay paredes, no hay ni techos ni paredes, ni piso. I have lived in the delusion of being a victim. Y he vivido en la ilusión de que era una víctima. And the truth is, I'm the perpetrator. La verdad es que yo era el responsable, yo era ¿cómo es? Perpetrator. Creo que se dice perpetrador también. Sí, perpetrador. Ok. Gracias. The big book says our troubles are of our own making.
Y el libro grande nos dice que nuestros problemas son porque nosotros mismos los causamos. I have navigated the rite of passage Yo he navegado en el camino correcto to full, mature adulthood. hacia una madurez adulta completa. I take 100% responsibility for my life. Y yo me responsabilizo en un 100% de mi vida. I take 100% responsibility for my thoughts, my feelings, and my behavior. Y tomo 100% responsabilidad de mis pensamientos, mis acciones, mi comportamiento, mis sentimientos. Circumstances and people no longer control me. Las circunstancias ni las personas ya no me controlan. Through this process, the puppet strings to circumstances and people have been cut. A través de este proceso, esos hilos como de marionetas que manejaban personas y circunstancias se cortaron. I am fully independent and realize that I want to be interdependent. Yo ahora soy totalmente independiente y me doy cuenta que quiero ser interdependiente. I've entered the world of the spirit. Entré al mundo del espíritu. Well, where have I been? Pero ¿dónde había estado? Steps 1 through 9 are the world of self. Y en los pasos del 1 al 9 son los pasos de el ego, de descubrirse a uno mismo. Self-centered in the unhealthy sense. Egocentrista era la raíz de todos mis problemas. I enter the world of the spirit, Entré al mundo del espíritu, which is the proper then care of the body and the mind and the will. lo que significa el cuidado del cuerpo, la mente y la voluntad. The big book says I've recovered. El libro grande dice que yo me recupero, That's past tense. que está en tiempo pasado, recuperado. Read pages 84 and 85. Léanse por favor las páginas 84 y 85. We are placed in a position of neutrality. Se nos coloca en una posición de neutralidad. It's the first time that that promise is made so clear. Es la primera vez que esa promesa se hace tan clara, se presenta tan clara. Placed in a position of neutrality, we are not fighting our addiction any longer. Cuando se nos coloca en una posición de neutralidad, ya no estamos luchando con nuestra adicción. The eating addictions are a really big challenge to this experience. Las adicciones con los alimentos son un gran challenge, reto con esta experiencia. Because we need to eat 1, 2, 3, 4, 5 times a day. Porque nosotros necesitamos comer 1, 2, 3 o 4 o 5 al día. And each person's biology is somewhat unique. Y la biología de cada persona es de alguna forma muy única.
But the promise is that we will have a healthy relationship with food and with ourselves. Pero la promesa es de que vamos a alcanzar una relación saludable con nuestro cuerpo y nuestro problema. Nuestro problema fue que dijo, and Con just say, la comida. con la comida. Gracias. Thank you. Oh, Diana, ¿quieres continuar ahora? Perfecto. Okay. Diana is gonna continue now with the translation and then we'll switch again. Thank you. All right, wonderful, thank you. But we're not cured. Pero no estamos curados. We have a daily reprieve. Tenemos un arresto diario. You see, we're recovered in the sense of our body and our mind. Estamos recuperados en el sentido de nuestro cuerpo y nuestra mente. In our mind, we're not subject to the obsession. En nuestra mente ya no estamos sujetos a una obsesión. And since we're not vulnerable to the obsession, we're not experiencing the craving. Y como no estamos vulnerables a la obsesión, no estamos experimentando el craving, la compulsión. I'm using the term craving in the doctor's opinion translation. Estoy usando la palabra craving, compulsión, de la manera en que se usa en la opinión del médico en la traducción. Que es deseo imperioso. Deseo imperioso. Ok, gracias, Clan. The doctor's opinion says craving is the biological mandate. Once I start, I cannot stop. En la opinión del médico dice que el deseo imperioso es el deseo biológico, el mandato biológico de que una vez que empiezo no puedo parar. I've entered the world of the spirit. He entrado al mundo del espíritu. And I live in a spiritual shield. Y he vivido en un casco espiritual. And as long as I use my will to make decisions and take actions, Y mientras yo utilice mi voluntad para hacer decisiones y tomar acciones, I will have physical sobriety. voy a tener sobriedad física. And Bill says we commenced this way of living as we cleaned up the past. Y Bill dice que empezamos esta forma de vida cuando limpiamos nuestro pasado. On a spot check basis, we pay attention to being disturbed. En nuestra base, en una base de estar revisando nuestras manchitas, nos damos cuenta de ponernos atención cuando nos alteramos, cuando algo nos mueve. Step 10 is the tool of emotional sobriety. El paso 10 es la herramienta para la sobriedad emocional. The 12 and 12 says it's a spiritual axiom. El 12 y 12 dice que es un axioma espiritual. Whenever I'm disturbed, there's something wrong with me. Siempre que yo estoy alterado, es que hay algo que está mal conmigo. And in the 12 and 12, it calls step 10 a spot check inventory. Y en el 12 y 12 habla del paso 10 como un inventario para revisar lo que está mal. On the spot, I pause. En la mancha es donde yo hago una pausa. I pray and I talk and I amend and I help. Yo oro y hablo y hago reparaciones y ayudo. Those are the 4 items in step 10 that are in the big book. Esos son los 4 elementos que están en el paso 10 en el libro azul. Step 10 is a summary of steps 1 through 9. El paso 10 es un resumen de los pasos 1 al 9. On the spot, I do that.
En el momento yo hago eso, not in writing, no en escrito, not at night, no en la noche, immediately on the spot. en el momento, en cuanto está sucediendo, inmediatamente, Because it places me back in alignment with the Spirit. porque eso me regresa a la alineación con el Espíritu. In step 3, I did this image El paso 3, yo hice esta cruz. that, in fact, there is a life force. Hay una fuerza de vida, God as I don't understand it. Dios como yo lo comprendo o no lo comprendo, And I have free will. y yo tengo libre voluntad. And I can go against my own best interest. Y puedo ir en contra de mis mejores intereses. I can make decisions contrary to reality. Puedo hacer decisiones contrarias a la realidad. I can go against the principles of reality. Puedo ir en contra de los principios de la realidad. When I do that, I suffer. Cuando hago eso, sufro. When I do that, others suffer. Cuando hago eso, otros sufren. And the whole purpose of the step 3 is a commitment to turn to be in alignment. Y todo el propósito del tercer paso es que yo cambie para estar alineado. Step 3 is the commitment to turn to be in alignment. Step 4 through 9 is the turning to be in alignment. El paso 3 es el compromiso para empezar a cambiar y alinearme. Y el paso 4 al 5 es cuando ya empiezo a alinearme. But when I'm disturbed, I'm out of alignment. Pero cuando me altero, me salgo de la alineación. And Bill says in the big book, when I'm disturbed, I take the actions of placing myself back in alignment. Y Bill dice que cuando estoy alterado, lo que tengo que hacer es tomar acción para regresar a estar alineado. He says when, not if. No dice cuándo, no dice sí o si acaso se me ocurre, sino cuándo, cada vez. We're human beings and we make mistakes. Somos humanos y cometemos errores. But in the morning, I pray and I meditate to get guidance and power. Pero en la mañana yo medito y oro para tener dirección y poder, so that I make fewer mistakes. para que haga menos errores. And when I make them, I correct them more quickly. Y que cuando los haga, los corrijan más rápidamente. And when I correct them more effectively. Y que cuando los corrijan más efectivamente. Listen to step 11. Escucha el paso 11. The last half of step 11. La última mitad del paso 11. Praying for the knowledge of God's will. Orar por el conocimiento de la voluntad de Dios. And the power to carry it out. Y el poder para llevarla a cabo. I need to know what to do. Necesito saber qué hacer. And then I need to have power to be able to actually do it. Y después necesito tener poder para realmente poder llevarla a cabo. See, this is the antidote to unmanageability. Este es el antídoto para la ingobernabilidad. Unmanageability is the spiritual malady. La ingobernabilidad es la enfermedad espiritual. Unmanageability is the cancer of the soul. La ingobernabilidad es el cáncer del alma. Step 10 is the surgical removal. El paso 10 es el quitar el tumor quirúrgicamente. Step 11 is the radiation. El paso 11 es la radiación. And then the chemotherapy is step 12. Y después la quimioterapia es el paso 12.
We operate on principles of helping other people. Operamos en principios de ayudar a otras personas. When I work with my sponsees, I ask them to identify the principle. Cuando trabajo con mis ahijados, les pido que identifiquen el principio. Is the principle rigorous honesty? Es el principio de honestidad rigurosa. Is the principle integrity? Es el principio de integridad. Is the principle fidelity? Es el principio de fidelidad. Is the principle to altruism? Es el principio del altruismo. To help others without any possible benefit for yourself. Ayudar a otros sin ningún posible beneficio para ti. I ask them to identify the principles Les pido que identifiquen los principios and then always take the high road. y siempre tomar el camino más alto. Always take the high road Siempre tomar el camino más alto and be generous with life. y ser generosos con la vida. Be generous with reality. Ser generosos con la realidad. It's my experience I cannot be more generous than God. Es mi experiencia que no puedo ser más generoso que Dios. And the more I pay attention to my meditation and helping others, Y mientras más pongo atención en mi meditación en ayudar a los demás, my own life flourishes. mi vida anterior florece. It's a mystery, it's a paradox. Es un misterio y es una paradoja. The more I give it away, the more I have it. Mientras más lo suelto, mientras más lo entrego, más recibo, más tengo. It's spiritual math. Es matemática espiritual. Regular math, 1 + 1 = 2. En la matemática regular, 1 más 1 igual a 2. In spiritual math, 1 + 1 = 5. En la matemática espiritual, 1 más 1 igual a 5. The outcome is much larger than my input to it. Lo que sale, el resultado es mucho más grande que lo que entró. But it's a process, Pero es un proceso, not an event. no un evento. I see it as a dimmer switch that goes up a notch at a time. Es como un switch que va un pedacito a la vez. A dimmer switch in contrast to a light switch. Es la diferencia entre estos que prenden la luz y que son un circulito y que van gradualmente prendiendo la luz, al contrario de estos botones donde se prende de golpe. Entonces es un dimmer, un switch de gradualmente, ¿ok? The essential difference between a spiritual awakening and a spiritual experience. La diferencia esencial entre una experiencia espiritual y un despertar espiritual. In Appendix 2 in the back of the big book, En el apéndice 2, al final del libro grande, there's a distinction and a description made of spiritual experience and spiritual awakening. hay una distinción y una descripción entre la diferencia entre un despertar espiritual y una experiencia espiritual. The outcome of both is a spiritual awakening. El resultado de los dos es un despertar espiritual, A change in us. un cambio en nosotros. The difference is the time frame. La diferencia es el marco de tiempo. A spiritual experience is immediate. Una experiencia espiritual es inmediata. A spiritual awakening is very slow. Un despertar espiritual es muy lento. The light switch versus the dimmer switch. El botón de prender la luz contra el gradualmente prender la luz. This process is a slow integration.
Este proceso es una integración lenta. First, we achieve physical sobriety by doing steps 1 through 9. Primero conseguimos la sobriedad física haciendo los pasos del 1 al 9. That's the promise on page 84. Esa es la promesa de la página 84. And then we support it with our emotional sobriety in step 10. Y después eso lo mantenemos con nuestra sobriedad emocional del paso 10. And then we nurture it in our spiritual sobriety steps 11 and 12. Y eso lo nutrimos con nuestra sobriedad espiritual de los pasos 11 y 12. But it's a daily reprieve. Pero es algo que se tiene que hacer diariamente. We're not cured. No estamos curados. If we do not commence this way of living on a consistent basis, Si no empezamos a vivir de esta manera, de una forma consistente, there is a disintegration. nos desintegramos. Hay una desintegración. The dimmer switch goes down a notch at a time. Empieza este perno, esta forma de prender la luz, empieza a retroceder también gradualmente una rayita a la vez. We need to deal with our unmanageability. Necesitamos lidiar con nuestra ingobernabilidad. And if we don't, the cancer metastasizes. Y si no, el cáncer empieza a hacer metástasis. A held secret, Un secreto que no digamos. an untreated resentment, Un resentimiento que no manejemos. a fear that's not disclosed, Un miedo que no se haya abierto. unhealthy sexual activity, Una actividad sexual no sana. guilt and shame that are not discussed. Culpa y vergüenza que no se discuten. And the dimmer switch goes down. Y otra vez este circulito para prender la luz retrocede otro grado. And the darkness descends. Y la oscuridad empieza a llegar And the obsession returns y regresa a la obsesión and hijacks us back into our addiction. y nos secuestra de regreso en nuestra adicción. The dimmer switch goes up a notch at a time. El botón empieza a regresar muy gradualmente y muy poco a poco. And the lights get brighter. Y entonces tenemos que volver a prender la luz poco a poco. And the good news is it's infinite light. Y las buenas noticias es que es una luz infinita. So there's always more light. O sea que siempre hay más luz. And the bad news is it's on a greased axle. It goes backwards very easily. Y el problema, las malas noticias, es que esto está muy sutil, muy sensible. Se puede regresar muy fácilmente. The ego has an uncanny way of regenerating itself. El ego tiene una manera impresionante para regenerarse a sí mismo. And the darkness descends. Y desciende la oscuridad. And we don't even know it's getting dark. Y ni siquiera nos damos cuenta que se está poniendo oscuro. One click at a time, it's very subtle. Un clic a la vez es muy sutil. That's why it's very important to pay attention to the moving parts of the program. Es por eso que es muy importante poner atención a las partes movibles del programa. The big book is the textbook, the manual of instruction. El libro grande es el libro de texto,
el manual de instrucciones del programa. Meetings are a place where we connect to our community. Las juntas es el lugar en donde nos conectamos con nuestra comunidad. We hear people talking about the problem, but also the solution. Oímos a las personas hablar sobre el problema, pero también de la solución. We can help people with a problem, Podemos ayudar a las personas con un problema and we can receive help from the people who have a solution. y podemos recibir ayuda de las personas que tienen una solución. The Big Book is the best book that I've ever read in my entire life because it's the most effective. El libro grande es el mejor libro que he leído en mi vida entera porque es el más efectivo. It has specific instructions as to how to change my human behavior. Tiene instrucciones específicas sobre cómo cambiar mi comportamiento humano To become free and to live free. para ser libre y vivir en libertad. Because it has a process that's a very human transformation process. Porque tiene un proceso que es un proceso muy humano de transformación. I'm reasonably intelligent and fairly well educated. Impresionantemente inteligente y muy bien educado. But I could not read the Big Book on my own and understand it. Pero a pesar de que yo sea muy inteligente y tenga muy buena educación, yo no puedo leerlo solo y tratar de entenderlo. I needed a step guide or a sponsor to help me. Necesito un guía de pasos o un padrino que me ayude. Certainly, prayer is important. Ciertamente la oración es importante. I don't have power, I need power. No tengo poder, necesito poder. Certainly, helping others is important, taking contrary action. Ciertamente el servicio es muy importante, tomar la acción contraria. There are many moving parts to the total program. Hay muchas piezas que se mueven en el programa completo. The most important part is sponsorship. Lo más importante de todo es el apadrinamiento. This is my experience. Esta es mi experiencia. This is literally my opinion. Esta es literalmente mi opinión. Accountability and a sounding board that's objective. Rendir cuentas a una mesa de consejo que es objetiva. A consistent relationship with an experienced person. Una relación consistente con una persona experimentada. A person who is in fact familiar with the Big Book. Una persona que está de verdad familiarizada con el libro azul. A person who has had a spiritual awakening. Una persona que ha tenido un despertar espiritual. A person who has a consistent meditation practice. Una persona que tiene una práctica de meditación consistente. A person who walks as they talk. Una persona que camina como habla. A person who is a model for me as to how to live a decent human life. Una persona que es un modelo para mí sobre cómo se puede vivir una vida humana decente. My life is on the line. Why would I settle for less? Mi vida está en juego. ¿Por qué me arreglaría con menos? If you don't trust your sponsor, get a new one. Si no confías en tu padrino, consíguete uno nuevo. This is a practice. Esta es una práctica. Step 10 is a practice of conscience.
El paso 10 es una práctica de conciencia. We're aware of our feelings. We need to pay attention to those feelings. Estamos conscientes de nuestros sentimientos. Tenemos que poner atención a nuestros sentimientos. These are signals. Estas son señales. It's the thermostat. Es el termostato. It tells us when we're disturbed. Nos avisa cuando estamos inquietos, cuando algo nos ha molestado. A broad term, disturbed. Un término amplio, esto de que algo nos haya molestado, nos haya inquietado. It might be the emotion of anger, Puede ser la emoción de la ira, the emotion of fear, la emoción del miedo, the emotion of shame. la emoción de la pena, la vergüenza. Whatever the disturbance is, it creates tension. Cualquier cosa que sea que nos haya inquietado crea tensión And it means we're out of alignment. y significa que nos hemos salido de la alineación. So we use the formula from the big book to place ourselves back in alignment. Así que usamos la fórmula del libro grande para regresar a la alineación. We become truly a human, decent person. Y nos convertimos en una verdadera persona humana decente. We're going to switch again. Okay. Marty? Ready? Thank you. Thank you. And so we also practice step 11. Así que, de todas maneras, Notice- creo que tiene un problema. She has a problem. I'm Ok. sorry. Entonces practicamos el paso 11. Sigo. No pasa nada. Notice I call it a practice. Noten que lo llamo una práctica. Bill says on page, Ok, we need a time out. ¿Todo está bien, Claudia? Creo que Margie, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, no lo podía abrir, me decía que no. Sí, ahora sí puedo, Diana, gracias. Gracias, Clau. Al contrario. Herb, I'm going to continue. We were having a little sound issue, but now I'm back. all right, I don't know what's going on, but I'm going to continue. Go ahead. Thank you. Notice it's called a practice. Démonos cuenta que se llama practicar. Bill was very clear on page 60 at the end of the step process Bill es muy claro al final de la página 60 de la guía de los pasos that it's progress, not perfection. y nos dice que es progreso, no perfección. There's a large portion, a large percentage of you on this call that have a tendency toward perfection. Hay aquí entre nosotros, muchos de nosotros que tenemos una tendencia hacia la perfección, hacia el perfeccionismo. It's not helpful. No, eso no nos ayuda, It's not healthy no es saludable, because we're finite human beings. porque somos seres humanos finitos. By definition, we're not perfect, Por definición, no somos perfectos. nor will we ever be perfect, Nunca seremos perfectos. nor is it even a desirable goal. Ni siquiera tampoco es una meta deseable. At the beginning of step 3, Bill says we have to stop playing God. Al principio del paso 3, Bill nos dice que tenemos que dejar de jugar a ser Dios. Only God is perfect. Solo Dios es perfecto. So I need in all humility to accept my imperfection. Así que de tal manera que necesito humildemente But I can, dejar de ser perfecto. but I can improve. Para que yo pueda I can, cambiar, ser mejor. I'm I sorry. can. No, I'll be more patient. I can lean into the dimmer switch.
puedo inclinarme hacia lo que hablábamos del switch de la luz, del que va gradual. In my morning meditation, I become a lantern. En mi meditación de las mañanas diarias, puedo convertirme en una linterna. I invite the light of the Spirit to be bright in me. Puedo invitar a la luz del Espíritu que se haga más brillante en mí. I am responsible for the effort, not the results. Yo soy responsable por el esfuerzo, no el resultado. There's only two mistakes that I can make. En los resultados pueden ser errores que yo cometa. Not show up and leave early. No presentarme, por ejemplo, a una reunión e irme temprano. This is a journey, not a destination. Es un caminar, no es un destino. There's no place to go. No hay lugar a donde ir. We're already there. Ya estamos ahí. If God is, Si Dios es, God is everything. Dios es todo. There is no place that there is not God. No hay ningún lugar en donde no esté Dios. This is a process, not a task. Es un proceso, no una tarea. An experience, not an event. Una experiencia, no un evento. So step 10 brings us to self-actualization. El paso 10 nos lleva, nos trae a autoactualización And step 11 brings us to self-realization. y el paso 11 nos trae a la autocomprensión. Listen to step 11. Escuchen lo que dice el paso 11. Sought through prayer and meditation Busqué a través de la meditación y la oración to improve my conscious contact. de mejorar mi relación consciente, To improve my consciousness. de mejorar mi conciencia. The more conscious I am, the more human I am. Entre más conciencia tengo, más humano soy. To become a lantern. Convertirnos en una linterna. But the point of becoming a lantern is Pero, to shine the light on the path. pero el propósito, la meta de convertirnos en una linterna es que vamos a transmitir la luz. So step 12 is to practice shining the light on the path. Así que el paso 12 es el paso donde vamos a practicar, cómo transmitir la luz. I call it compassion. Yo lo llamo compasión. It's the interest in helping other people. Es ese interés en ayudar a las demás personas. Not just in a 12-step program, No solo en los programas de 12 pasos, but broadly in my entire community. pero ampliamente en toda mi comunidad. My family, my work, my neighbors, Mi familia, mi trabajo, mis vecinos, transmitting the light, transmitiendo la luz. guided by principles, Guiados por los principios, not feelings. no los sentimientos. Feelings are very important. Los sentimientos son muy importantes. We need to be aware of the feelings in us. Necesitamos estar despiertos para saber cuáles son los sentimientos en nosotros, In order to identify what brings us joy, para poder identificar lo que nos trae gozo in order to identify what brings us suffering. y para poder identificar lo que nos trae sufrimiento. I read 10 books on the study of happiness. Yo leí 10 libros en el estudio de la felicidad. I distilled the teaching in all 10 books Y destilé
la enseñanza de cada uno de estos libros. If you want to be happy, Si quieres ser feliz increase your joy, y aumentar tu gozo, decrease your suffering. disminuye tu sufrimiento. Brilliant. Es brillante. It's so common sense. Es tan de sentido común. But what wasn't common sense was a confirmation of a principle that we already know. Pero lo que no es de sentido común es el principio de algo que ya sabemos. To the extent that I want to be happy and that's my goal, Hasta la capacidad de que yo quiero ser feliz y que esa es mi meta, I will never be happy. yo nunca voy a ser feliz en cuanto yo extienda eso en mi propio medio. No voy a ser feliz. Go ahead. Because happiness comes from having a perspective of a relationship bigger than myself. Porque la felicidad solo llega cuando uno tiene una perspectiva de una relación que es más grande que yo. And my contribution to the community around me. Y mis contribuciones a la comunidad alrededor mío. This is psychology, pure psychology. Esto es psicología pura. The study of sociology over the last 20 years. Es el estudio de la sociología en los últimos 20 años. Isn't it a wonderful summary of steps 11 and 12? Es un resumen maravilloso de los pasos 11 y 12. A relationship with power other than ourselves. A nuestra relación con un poder más allá de nosotros mismos. And a contribution to the community around us. Y una contribución a la comunidad alrededor nuestro. This is a vision for us. Esto es lo que es una visión para nosotros. I call it unconditional love. Y esto es lo que yo llamo amor incondicional. Of course, as human beings, we cannot be unconditional. Por supuesto que nosotros como seres humanos no podemos ser incondicionales. But the definition of altruism Pero la definición del altruismo is as close as I can come to it. es tan cerquita como yo puedo definirlo. Doing some benefit for somebody else with no possible benefit for myself. Hacer alguna buena obra por otra persona sin yo recibir nada a cambio. I call that self-transcendence, A esto yo le llamo autotrascendencia, lighting the path for others. iluminando el camino para otros. So the secret to life Así que el secreto de la vida o para la vida and the promise of the 12-step process y en la promesa del proceso de los 12 pasos is that we become a lantern and we light the path. es que nos convertimos en una linterna y que iluminamos el camino. That's my vision of a sponsor, is a lantern. Esa es mi visión acerca de un padrino, es que se convierta en una linterna. I'm a lantern that stands by the side of the path. Y soy una linterna que se coloca al lado de este camino, Shining the light of my experience on the path that I walked. y iluminando con la luz de mi experiencia el camino a seguir, So that others can walk the path in the light of my experience para que los demás puedan caminar el camino
con la luz de mi experiencia and have their own experience. y que tengan su propia experiencia. So now I would like to hear from anybody who wants to ask a question, share a comment, share an experience. Y ahora me gustaría escuchar algún comentario, alguna pregunta o alguna experiencia. I do have a question that I thought Yes. in the middle of what we translate. And thank you, Herb, for this beautiful, beautiful talk. Amazing. So I do have the question about when you said immediately work the step 10. Do you have a quick formula to this? Like I heard some time ago that we can keep a 3 index card and write it down immediately, or something that in the middle of my day being busy at work and I notice that I need this. How do you work at the immediate part, if you can say? And let me translate. Yo le pregunto a Herb que cuando él comentó que había que hacer inmediatamente el paso 10, que cuando algo surgiera, inmediatamente lo trabajáramos, que si él tiene una pequeña fórmula en la que nos pueda sugerir, como había escuchado yo que había gente que hacía una tarjetica de esas de 3 por, unas tarjeticas que se llaman de índice aquí en Estados Unidos, que uno escribe enseguida lo que tiene. Pero esa fue mi pregunta, gracias. I'm a very practical man. Él dice que es un hombre muy práctico. I suggest people do what they will do and what they can do. Le sugiero a las personas que hagan lo que van a hacer y lo que puedan hacer. But I'm also a big book literalist and fundamentalist. Pero yo también soy una persona que es muy fundamental y muy literal con el libro grande. In the best of senses. En la mejor de las formas. Page 84. I'm going to read it and we'll translate it slowly. Y está en la página 84 y me va a permitir leerlo y traducirlo. When these crop up, Cuando estas situaciones se acumulan, notice it doesn't say if, it says when. dice que nos demos cuenta que no dice si se acumulan, sino cuándo se acumulan. We ask God at once to remove them. Le pedimos a Dios inmediatamente que las remueva. I wonder what at once means. Y yo me pregunto qué significa enseguida, Maybe it means at once, que de pronto significa enseguida. like right now. How long is that going to take? God, I've just been impatient. Please make me patient. ¿Y cuánto eso se va a demorar? Por ejemplo, un segundo, le digo, Dios, he sido impaciente, dame paciencia. We discuss them with someone immediately. Y lo discutimos con alguien inmediatamente. I wonder if he means immediate. Y me pregunto si él quiere decir inmediatamente, si eso quiere decir. So the question, though, is very practical. La pregunta es bien práctica. If you're at work, you're at a family gathering, how does that work immediate? Como si estoy en una reunión familiar, si estoy en el trabajo, ¿cómo practico esa forma inmediata? Use common sense, of course. Y puedes usar tu sentido común. At work, my normal mischief was to be impatient. En mi trabajo, mi mayor defecto de carácter era ser impaciente. When I became impatient, I would, if I paused enough, I would address it with the person with whom I was impatient. Y enseguida, cuando en mi trabajo yo me faltaba la paciencia, inmediatamente lo trabajaba con esa persona con la que estoy siendo impaciente.
I had also invited my secretary, who was with me for 10 years, También invitaba a mi secretaria, que trabajó para mí por 10 años. if she observed me being impatient, to bring it to my attention. Si me veía que me estaba impacientando, que inmediatamente me lo hiciera ver, Because many times I'm unconscious. porque muchas veces estoy inconsciente. And she knew I wanted to be a better person. I just had difficulties. Ella sabía que yo quería ser una mejor persona, pero que tenía mis dificultades. So I would discuss it with her immediately and then attempt to change my behavior and to make amends if I had hurt somebody. Y entonces yo lo discutía con ella o lo hablaba con ella inmediatamente. Y si había que hacer alguna enmienda, yo la hacía inmediatamente. But sometimes if you're involved with family or work or some other activity, of course, then we take care of it later on with our sponsor perhaps. Pero va a haber ocasiones en que cuando estamos muy envueltos con la familia, con el trabajo, vamos a tener que hacerlo después con un padrino o con un acompañante. I want to be clear, though, it doesn't say that we talk to our sponsor. Quiero ser claro que no dice que hablemos con nuestro padrino. It says we discuss them with someone. Dice aquí que lo discutimos con alguien. It says we make amends quickly. Y hacemos enmiendas rápidamente. I don't believe then we wait. Yo no creo que nosotros debamos esperar. But again, we use common sense. What does quickly mean? Pero otra vez menciono que utilicemos nuestro sentido común y qué significa para nosotros rápidamente. I believe the most important part of the fourth step process here in the four-part process in the 10th step Creo que lo más importante en estas 4 etapas del paso 10, we resolutely turn our thoughts to someone we can help. inmediatamente enfocamos nuestros pensamientos hacia alguien que necesita ayuda. Pay attention to the words. Ponemos atención a las palabras. Bill says we resolutely turn our thoughts to someone we can help. Y decidimos, tomamos enseguida la acción de ayudar a alguien más. He's not saying we take action at that point. Dice no está diciendo que tomemos acción en ese momento. But when we're thinking of somebody else, we're not thinking of ourselves. Pero cuando estamos pensando en alguien más, ya dejamos de pensar en nosotros mismos. And it's really good psychology. Es muy buena psicología. When I'm thinking about something, eventually I will take action in that direction. Que cuando empiezo a pensar en algo, eventualmente voy a tomar esa acción. But I'm going to come back to the original question. Pero voy a regresar a la pregunta original. And that is, should I make a note in a notebook or on a card? Y esa pregunta fue si hago esto por escrito en una libreta o en una tarjetita. Sure, if that helps. Sí, eso va a ayudarnos. I'm a very practical man. Soy muy práctico, soy un hombre muy práctico. What can you do? What will you do? Lo que tú puedas hacer y lo que harás. Don't make it complicated, keep it simple. No lo hagas complicado, manténlo simple. Did that help? Yes. Thank you very much. Yeah. Gracias, Margie. Gracias, Herb. Thank you so much, Herb. Thank you, Margie. Okay, so we have some questions. We're just going to go in order. The people raise their hand. Y la siguiente pregunta ahora de Patricia. Paso, se me complicó. Gracias. Okay. Paso.
Ok, gracias Patricia. Elida, adelante. Hi. ¿Traduces tú, Elida? Sí, yo lo traduzco. Muchas gracias. Primero que nada, quiero darles las gracias a Margie y a Diana que hicieron un excelente trabajo traduciendo. So first, Herb, I wanted to thank Margie and Diana. They did a great job translating. And I know how hard it is translating. So they did a wonderful job. But hi, Herb, how you doing? First of all, I got to tell you that I love that prayer. I didn't know it came from you originally, but I really resented it at the beginning. And then I learned to use it, and now it's like you say, we do it every day, before we start working the project. I'm on step 9, going to step 10 now on using your work with the mostly in the English and the Spanish post combined. And it's great. I don't see the change yet completely, but like you're saying, it's a process. So I know it's eventually going to happen, but the most important thing is that at least now I have a higher power, which is something that I didn't know I didn't have before. But anyway, my question to you is: you put an incredible tall order for the sponsor, and I just cannot imagine that there's so many people. Even I probably know very, very few people that will be in that tall order. So how do I sponsor if I don't even feel like I can? I'm at the very, very, very low level. And practically speaking, since you're a practical man, we need practical solutions. For not everybody's going to have such a incredible sponsor like you said. So let me translate before I forget what I said. Lo que estaba diciendo, lo primero que le estaba diciendo a Herb, que bueno, primero dándole las gracias a Mari y a Diana por haber traducido tan excelentemente, pero que la oración esa que él pone de dejar a un lado es algo que yo resentía al principio. Yo no sabía que él la había inventado, pero que yo al principio la resentía hasta que aprendí a usarla, y que estoy trabajando el programa con el trabajo de él. Estoy en el 9º paso, y que pues ahora uso esa oración todos los días. Y lo más importante para mí en esta era tener un poder superior que no sabía que no lo tenía. Y entonces la pregunta que le hice específica sobre lo que estamos hablando es que él le puso una barra increíblemente grande para los sponsors, para hacer para lo que uno busca en un sponsor. Y prácticamente hablando, yo no me considero que yo llego a ni siquiera al primer notch de esa barra, ni siquiera al primer punto de esa barra, que como hacemos prácticamente nosotros, donde no tenemos sponsors que tengan esa calidad que él le explicó. And then I'm gonna be quiet. Gracias. Thank you, Herb. So I described the ideal, or a vision of the ideal. Dice que él describe lo ideal o la visión de lo ideal. But again, we need to be very practical. Pero también necesitamos ser muy prácticos. In my Way of Life document, I have a profile of the items that people talked about as a good sponsor. En mi libro de una forma de vida, yo tengo una lista de los caracteres que necesita tener un sponsor. Of course, it's impossible. Por supuesto que es imposible. But these are the ingredients that people look for. Pero estos son los ingredientes que las personas las que personas están buscando. And your original question was, how can I be a sponsor when I don't match up to the ideal? Y mi pregunta original es: ¿cómo puedo yo ser una madrina cuando yo ni siquiera llego al ideal? So keep in mind, it's about progress, not perfection. Que mantenga en mente que es progreso y no perfección. If I have done step 1,
then I can help somebody do step 1. Si yo he hecho el paso 1, entonces yo puedo ayudar a alguien a hacer el paso 1. If I haven't done step 1, I shouldn't be talking to somebody about helping them do step 1. Si yo no he hecho el paso 1, entonces no debería estar hablándole a nadie sobre ayudarlo a hacer el paso 1. If I've done all of the 12 steps, I can help people with all of the 12 steps. Y si he hecho todos los 12 pasos, entonces puedo ayudar a alguien con todos los 12 pasos. At the very least, I should be one step ahead of the people I'm helping. Por lo menos debo estar un paso adelante de la gente que estoy ayudando. The benefit of that is they will push me to stay ahead of them. El beneficio de eso es que ellos me van a estar empujando para que me mantenga enfrente de ellos. Yeah. We have to start someplace. Tenemos que comenzar en algún lado. Today, I'm a better sponsor than I was 30 years ago. Hoy yo soy mucho mejor padrino que lo que era hace 30 años. But 30 years ago, I did the best I could. Pero hace 30 años yo hice lo mejor que pude. And I was helpful. Y fui y ayudé a las personas. Because I had some information. Porque tenía información. And I had some experience. Y tenía algo de experiencia. There's the combination. Ahí está la combinación. Yeah. Thank you, Herb. Of course it does. Of course it does. Thank you. Thank you so much. Well, it's a great question. Thank you so much for asking it. Yeah. Dice que es una buena pregunta que se alegra que yo la pregunte. Thank you, Herb, and you're life changing. Your work is life changing, so thank you. Y le estoy diciendo que el trabajo que ha hecho cambia vidas. Well, it changed my life. And I found something that's very practical that works. Dice que cambió su vida y encontró algo que es muy práctico que trabaja. How could I not bring it to the people who are suffering because they don't know? ¿Cómo no puedo traerlo a las personas que sufren porque ellos no saben? And they don't know that they don't know. Yeah. If you discover a cure for cancer, would you stay in a closet? Digo, si yo descubro una cura para el cáncer, la tendría dejada en el closet, en el armario. Yeah, you go to the top of the hill to announce it. Vas a la cima de la montaña para anunciarlo. Thank you. Thank you. Well, no, thank you guys, because you're bringing it to a whole new community. This is phenomenal. Clara and Claudia, thank you so much for introducing yourselves back at the conference in New Jersey. Le está dando las gracias a Claudia y a Clara por presentárseles a él en una convención en Nueva Jersey y pues que está trayendo toda esta información a una comunidad completamente nueva. Thank you so much, Herb. Yes, I know Clarita was at that convention and it opened all of this. Yes. It's incredible. Yes. It's amazing. So thank you. Y le digo a Herb que se lo agradecemos tanto y al Poder Superior. Clarita fue la que estuvo en esa convención de Nueva York. Y ahí fue como hicimos el contacto luego en Los Ángeles. Remember in LA, we made the contact with you again. Right. So it's amazing. Thank you so much. We have an anonymous question. Y si alguna de nuestras traductoras quisiera leérsela a Herb, la puse en el chat. Ok, sí, yo la puedo leer. Y si quieres después hago mi pregunta. Ok. Ay, perdón. Sí, la tuya es primero. Diana es primero, perdón. Okay, so I'm going to make you a question from my own, and then I will translate it. My question is, well, actually, this is two questions. First, you were saying immediately address the person and make an amendment. But sometimes you're in the heat of the moment, yeah. And there might be some sensibility, and it might be a good thing to let it cool down and not so immediately, because then you will get snapped and even beaten. So that will be my first question. And my second question is, I am actually an alcoholic, and I'm also an overeater.
And I am also a codependent, and I attend meetings of the 3 programs, and I find a lot of value attending all 3 different meetings, and it increases my experience. But when you say about the sponsor, what would you suggest? Have 1 sponsor or have 3 sponsors, or how would you manage it? Ok, voy a traducir las preguntas. La primera pregunta fue que él dijo hacer reparaciones inmediatamente y yo le pregunto, bueno, si el momento está caliente y los ánimos están fuertes, si vale la pena esperar a que las cosas se enfríen un poco o qué tan inmediatamente viene al caso hacer esas reparaciones. Y la segunda es que yo soy alcohólica, comedora compulsiva y codependiente, y que trabajo, escucho voy a las 3 agrupaciones, encuentro valor en la experiencia de las 3 agrupaciones, y si debo tener 3 madrinas o si debo tener una o cómo lo manejaría él. Thank you, Herb. We listen to you. Well, it's wonderful that your question, and there's a section here at the bottom of page 87. Dice que es maravilloso que lo que le pregunto porque hay una sección al final de la página 87. As part of his description of step 11. Como parte de la descripción del paso 11. It says, as we go through the day, we pause. Dice, ¿cómo vamos, conforme vamos durante el día, hacemos una pausa? When agitated or doubtful. Cuando estamos agitados o con dudas. And we ask for the right thought or action. Y pedimos la acción correcta o el pensamiento correcto. The most important part is the pause. La parte más importante es la pausa. Your question was, when I'm in the heat of it, what do I do? Tu pregunta fue, cuando estoy en el momento caliente de la acción, ¿qué hago? Pause. Pausa. Pause. Pausa. Pause. Pausa. And when it's appropriate, take the action. Y cuando sea apropiado, toma la acción. The pause is the most important part. La pausa es la parte más importante. The difference between a reaction and a response is the pause. La diferencia entre una reacción y una respuesta es la pausa. Our reaction's usually very unhealthy. Una reacción generalmente es muy poco saludable. Our response is very healthy. Una respuesta es muy saludable. The longer the pause, the healthier the response. Mientras más larga la pausa, más sana la respuesta. So, next question is about sponsors. And I'm very practical again. Y la siguiente pregunta fue sobre el amadrinamiento y sigo siendo muy práctico. What do you need? ¿Qué necesitas? You're in 3 different programs. They have 3 different addiction experiences. Estás en 3 programas diferentes. Hay 3 experiencias de adicción. My overall attitude toward addiction is a problem. It's just not the problem. Mi visión general del tema es que la adicción es una parte del problema, no es el problema. The problem is unmanageability. El problema es la ingobernabilidad. But there are differences, for instance, in the food, which I consider to be the most difficult addiction. Pero hay diferencias, por ejemplo, en la comida, que yo considero que es la adicción más difícil. We really need practical experience. De verdad necesitamos experiencia práctica. Certainly in the first 1 or 2 years. Por lo menos los primeros 2 años. Until we get stability and some traction. Hasta que tenemos estabilidad y práctica.
I'm also very convinced, at least theoretically, Estoy también muy convencido, al menos en teoría, that codependency is the underbelly of most of the addictions. que la codependencia es la parte de abajo de la mayoría de las adicciones. And I need to do a lot more work in the area to become more aware of and experienced with the dynamics of codependency. Y tengo que hacer mucho trabajo en esa área para poder entender cómo funciona y las dinámicas de la codependencia. Alcohol hasn't been a problem since February 20th, 1984. El alcohol no ha sido ningún problema para mí desde el 20 de febrero de 1984. So I needed a sponsor to help me navigate life. Así que yo necesitaba un padrino para ayudarme a navegar en la vida. Then, as I stabilized and thawed out, Así que después me estabilicé y pude empezar a pensar hacia afuera. I needed a step guide to do the steps. Necesitaba un guía para los pasos para poder hacer los pasos. At 10 years of sobriety, I went to Al-Anon. A los 10 años en sobriedad fui al Anon. My wife was in the program of Alcoholics Anonymous. Mi mujer, mi esposa, estaba en el programa de Alcohólicos Anónimos. And I spent about 6 months exposing myself to their meetings and the people. Y pasé como 6 meses exponiéndome a mí mismo en sus juntas y a los Al-Anones. I interviewed a couple people to become Al-Anon sponsors. Entrevisté a un par de personas para que fueran mis padrinos de Al-Anon. But in my meditation at the end of that process, I was given an invitation to redo the steps in my AA program. Pero en mi meditación, cuando pedí guía, me llegó el pensamiento que más bien le tenía que dar otra vuelta a mi programa de 12 pasos en Alcohólicos Anónimos. At 10 years of sobriety and 25 years married, I wanted a divorce. A los 10 años de sobriedad y casado por 25 años, quería divorciarme. I did the steps out of the big book again. Hice los pasos como vienen en el libro grande de nuevo. And again, I found that she wasn't the problem, I was. Y de nuevo me di cuenta que ella no era el problema, yo era. And we were married 52 years when she died 3 years ago. Y seguimos casados hasta que falleció hace 3 años. I'm not sure that answers your question, but it's a very practical application. What do you need? What can you do? And at different times you will need different help. No estoy seguro que esto conteste tu pregunta, pero más bien la pregunta es ¿qué necesitas? ¿Qué haces? Y estar abierto que en diferentes momentos vas a necesitar diferente ayuda. The problem is not the addiction. El problema no es la adicción. The problem is the unmanageability, which is the same for all human beings. El problema es la ingobernabilidad, lo cual es lo mismo para todos los seres humanos. But at different times, we will need to address our addictions or different addictions. Pero en diferentes momentos y vamos a tener que atender nuestras adicciones y nuestras diferentes adicciones de diferente manera. I have a regular experience of people in a AA program getting sober for several years. Tengo una experiencia regular de gente que se pone sobria en Alcohólicos Anónimos por muchos años. And then developing or identifying they have a problem with food. Y después empezando o desarrollando un problema con la comida. Or developing a problem with pornography. O empezando a tener un problema con pornografía. Or developing a problem with anger. O empezando a tener un problema con la ira. Or becoming workaholics. O empezando a ser trabajólicos. Because they're not treating the spiritual malady. Porque no están trabajando con su enfermedad espiritual.
alcohol has been removed, but they're not doing steps 10, 11, and 12 on a daily basis. Se quitó el alcohol, pero no están haciendo los pasos 10, 11 y 12 de manera diaria. And the cancer returns and metastasizes and becomes the darkness. Y el cáncer regresa, hace metástasis y se vuelve y regresa a la oscuridad. Yeah, it's a great question. Thank you. Que fue una buena pregunta. Ok, ahora sí voy a ir con la pregunta anónima. ¿Me permites un segundito? Creo, Claro. no sé si la persona quiere hacer la pregunta o quiere que se haga la pregunta anónima. Ok, sí, adelante, por favor. Adelante, Diana. Ok, entonces la pregunta anónima dice, ok, we have an anonymous questions. And can I just say real quick, tenemos 3 preguntas más. We have 3 more questions and 7 minutes. Okay, we're gonna run. I'll be short. This is the anonymous question. Thank you for your profound and sent from the heart sharing. I was very emotioned. I have a very good sponsor. She's available. She works the program. She's abstinent, but she doesn't inspire me. Yeah. I don't think like she is light, but an instruction book. Sometimes I want something like that she's a lantern, but I feel well with her. What do you suggest? Yeah. It's my experience. I have a sponsor I had for 28 years, but he didn't know anything about the book. So I engaged a step guide as a project manager 3-4 different times, never conflicting with my sponsor, but feeding me the way I needed to be fed. Dice que ya le ha sucedido esto y que a veces también le pasó que primero tuvo un padrino y después, cuando necesitó hacer los pasos, consiguió un guía de pasos y que conforme han ido cambiando sus necesidades, él se acerca a las personas que le pueden ayudar con la necesidad que tiene en ese momento. I call that a step guide or a project manager. Y a veces le llama a eso un guía de pasos o un project manager, es que me lo sé en inglés también, un gerente de proyectos. Ok, vamos con la pregunta de Gaby G. We go for the next question. Gracias. Cedí mi espacio porque hay muy poco tiempo. Te lo agradezco infinito. Oh, she's left her space because there's very small time. Okay. Gracias, Gaby. Entonces tenemos la pregunta de Mercedes. Mercedes preguntaba, si quieres hacer tu pregunta en vivo o la puedo leer, o si quieres leer la pregunta, empieza, bueno, la voy a leer que la tengo aquí enfrente. Dice, ¿es válido querer buscar a una madrina con mucha experiencia o me puede ayudar igual una madrina con pocos meses de abstinencia? Un poquito de esto ya nos habló Herb. Y luego continúa la pregunta, dice, me refiero a que si no me siento 100% a gusto con mi madrina porque requiero más apoyo, si es válido buscar un cambio ahora que estoy empezando el programa. ¿Quieres traducir, Diana? Sí, claro. She's asking, there's a lot of questions about sponsorship, apparently. She's asking that she doesn't feel 100% fit with her sponsor and she needs more support, whether it's valid to look for a change, and because she's starting the program, start searching for a new sponsor. First, I would suggest she talk to her sponsor about her concerns to see if, in fact, there's something that can be done there. And if not, then try to find somebody that will support her in the way she feels she needs to be supported. La primera sugerencia que dice es que primero trates de hablar con tu madrina y le digas cómo te estás sintiendo para ver si ella puede encontrar qué es lo que no está funcionando y que si no, esa misma persona te puede ayudar a buscar por otro lado, pero que primero lo hables con tu madrina. Your life is on the line and the quality of your life. So don't trade, don't compromise. Dice que tu vida está en la línea y que la calidad de tu vida está en la línea. Así que no cedas y no te conformes.
Muchísimas gracias. Thank you so much, Herb. Muchísimas gracias, compañera, por la pregunta y la traducción. Ahora tenemos otra pregunta. No sé si, María, ¿quieres decirla o quieres que la lea? Léela, por favor. Dice, Herb, is a question from Maria. It says, have you sponsored a person that is working a different 12-step program? Of course, after you have worked the steps, que si has apadrinado a una persona que esté trabajando un programa de 12 pasos diferente al tuyo. Are you asking me a question? Yeah, if you have sponsored someone. No, I only sponsor people in AA, but I help people with the steps, even if they're not in a 12-step program. If they want a spiritual awakening, if they want to change their lives, if they want a quality life, and they're willing to do the work, I will help them. Okay. Diana, ¿quieres traducir? Dice que ha trabajado con personas que solo es padrino de alcohólicos, pero que ha trabajado y ayudado en el proceso de los pasos a personas desde otros programas y que inclusive a personas que no tienen una adicción, si quieren conocer los pasos, él con mucho gusto los guía. Gracias. Thank you so much, Herb. We're going to close now. I'm going to follow our group conscience that says that we are going to be punctual. Digo que vamos a seguir a nuestra conciencia de grupo que quiere que seamos puntuales. Y el aviso de la séptima tradición dice, de acuerdo a nuestra séptima tradición, antes quiero agradecerle a Herb. Herb, thank you so much for being the channel of this amazing recovery, like you said. Found something that worked and you come here and share it with us. Y le digo a Herb que muchísimas gracias por ser el canal que nos trae esta recuperación. Como él nos dijo, él encontró algo que funcionaba y nos lo trae a nosotros. Thank you so, so much. Okay, I'm going to move to announcements. I would stay on the line for anybody who has a question afterwards, by the way. Wonderful, thank you. Y dice Herb que él se puede quedar en la línea para cualquier persona que tenga una pregunta. Y ahora voy a proceder a cerrar la reunión. Now it is time to close the meeting. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web, nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a dar tanto como puedan para ayudar que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia o con la ingobernabilidad. Les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos, ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados, a quienes regresan a CCA. Y ahora, para terminar la reunión, vamos a pedirle a Herb que por favor cierre con la oración de la serenidad. Herb, could you, one more thing. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, las de los miembros particulares, y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Thank you so much for coming here today, Herb, to share your wonderful message. We truly appreciate it. Will you please do us the honor of closing the meeting with the Serenity Prayer? Thank you so much. Please join me in this prayer for wisdom. What can I influence? What can't I influence? Por favor, acompáñame en esta oración para tener sabiduría. ¿Qué puedo influenciar y qué no puedo influenciar? God,
Grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Okay, I'm going to proceed to turn the recording off. Thank you, Herb. Before we go into questions, I'm just